Bueno, el tema para hoy es la monitorización hemodinámica. Como todos sabemos, es una herramienta de indudable valor para la evaluación de pacientes críticos, sobre todo. Nos permite no solo detectar y determinar el origen de la inestabilidad hemodinámica, sino también guiar la elección del tratamiento más adecuado y evaluar con posterioridad su efectividad. Sin embargo, la monitorización per se no constituye una herramienta terapéutica y su empleo sin un objetivo claramente definido no tiene por qué afectar la evolución de los pacientes. Entonces, para que la monitorización hemodinámica redunde en beneficio para este, debe ir necesariamente acoplado a un protocolo de tratamiento que efectivamente haya demostrado mejorar su pronóstico. En consecuencia, la utilidad de los sistemas de monitorización no debería evaluarse tan solo por la exactitud y la fiabilidad de sus medidas, sino también por la capacidad de afectar favorablemente la evolución de los pacientes. En este sentido, gran parte de los argumentos utilizados en contra del empleo de la monitorización hemodinámica tienen su origen en un uso no racionalizado de la misma y su aplicación no dirigida a objetivos hemodinámicos concretos y de demostrado beneficio para el paciente. Por ello, podemos decir que la asistencia clínica al paciente crítico implica con frecuencia afrontar complejos problemas que los médicos tradicionalmente han intentado resolver aplicando actitudes juiciosas basadas en la consulta de muchas revisiones bibliográficas y de grandes estudios. Sin embargo, muchos artículos publicados son el resultado de una colección subjetiva de la evidencia. Por ello, con frecuencia se incluyen opiniones personales que no están basadas en la mejor evidencia existente en el momento de su elaboración. El concepto de mejor evidencia implica su jerarquización. Es decir, la evidencia más alta de la jerarquía debería tener mayor impacto en resolver una decisión clínica que las observaciones de menor nivel. En este sentido, se propone que los estudios clínicos aleatorizados y las revisiones sistemáticas, es decir, los metaanálisis, conformen el mayor nivel de evidencia y sean los que sirvan para futuras proposición de guías. Sin embargo, la aplicación de estos conceptos es desafiada cada día por la realidad de la práctica clínica. La utilidad de un sistema de monitorización hemodinámica debería evaluarse no solo por la capacidad del dispositivo en cuestión para medir correctamente aquello para lo que ha sido diseñado, como por ejemplo el gasto cardíaco, ya que la mayoría de estos sistemas alcanzan este objetivo de un modo generalmente satisfactorio. Desde un punto de vista práctica, la eficacia de la monitorización hemodinámica debería evaluarse por su capacidad para influir favorablemente a partir de la información que aporta en la resolución del proceso y en la evolución final del paciente. Para ello, la monitorización hemodinámica debe ser capaz de detectar la presencia de inestabilidad hemodinámica con hipoperfusión o hipoxia tisular global cuando ésta exista. También debe ayudar a implementar rápidamente el tratamiento más adecuado, tutelando sus resultados. Así, las dos premisas en las que debería apoyarse la utilización de la monitorización hemodinámica son: en primer lugar, su priorización para diagnosticar la presencia de inestabilidad hemodinámica con hipoxia tisular global respecto a la exploración física. Y en segundo lugar, el beneficio que se obtiene con la aplicación de un tratamiento basado en objetivos hemodinámicos predefinidos. Entonces, Stephanie, por favor, continúe.
con su tema. Para empezar, un breve definición de lo que es la monitorización. Se denominaba anteriormente o en términos comunes que un monitor a la persona que hacía las veces de ayudante de un senador en la curia romana y que era el que proporcionaba la información necesaria y avisaba las cosas en las que se tenía que reparar para un buen desempeño en su labor. Entonces, ya dentro de nuestro ámbito, tiene que ver con observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías. El reconocimiento temprano de un estado hemodinámico inadecuado va a permitir así el tratamiento inmediato y lograr una reducción de la mortalidad y morbilidad en el paciente. Y el objetivo principal de esta monitorización es tomar lo antes posible decisiones adecuadas y terapéuticas para restablecer hemodinámicamente a la normalidad del paciente. El paciente crítico se encuentra a menudo en un ambiente clínico y fisiológico cambiante. La selección e interpretación de los parámetros que van a monitorizarse son de utilidad solamente asociados a un razonamiento clínico de la condición del paciente, basados en los elementos de la historia clínica, examen físico y otros auxiliares diagnósticos. Es fundamental comprender que los monitores no son terapéuticos y que jamás deben separar el lado clínico del paciente. Todo debe ir englobado con la historia propia y patología propia que tiene el paciente. Dentro de los objetivos de la monitorización hemodinámica está en el alertar de la condición del paciente y el nivel de monitorización va a avisar al médico cualquier deterioro en esta hemodinamia del paciente. Un diagnóstico continuo permite observar el comportamiento y cambios del paciente en una condición determinada. También es como pronóstico. La observación de las tendencias en los parámetros observados en la evolución ayuda a establecer un pronóstico del paciente y como guía terapéutica, ya que facilita la evaluación y corrección de las medidas terapéuticas implementadas. Dentro de las indicaciones de una monitorización hemodinámica, se debe hacer en todos aquellos pacientes que por su condición desarrollar un estado de bajo gasto cardíaco. Algunas de estas condiciones incluyen una hipovolemia, como en el caso de una deshidratación, hemorragia, quemaduras o trauma. Presencia de shock, ya puede ser séptico, cardiogénico, neurogénico o anafiláctico. Y alteraciones en la función cardíaca, como una insuficiencia cardíaca congestiva, miocardiopatías o infarto de miocardio. Pacientes que tienen riesgo de desarrollar un bajo gasto cardíaco incluyen pacientes con antecedentes cardiopulmonares que van a ser sometidos a cirugía mayor o aquellos en los que se ha realizado una cirugía en el quirúrgico, cirugía de revascularización coronaria o cirugía cardíaca y cirugía abdominal mayor. La clasificación de la monitorización hemodinámica tenemos que puede ser no invasiva o invasiva. Va a variar la utilización de cada una de estas técnicas según los antecedentes patológicos y la condición que amerite el paciente. Dentro de la monitorización no invasiva tenemos, va desde lo que es la observación del estado general del paciente, un estado de conciencia, en el cual el estado de conciencia no es un factor que nos da todo lo que es la condición clínica asociado a los demás, puede ayudarnos a ver en cambios de conciencia súbitos un estado de disfunción de la hemodinámica del paciente, asimismo la temperatura. Un examen pulmonar, una evaluación de la frecuencia respiratoria, examen de los pulsos, presión arterial. La diuresis es importante tanto en pacientes con enfermedades crónicas como en el post-quirúrgico, que una diuresis no debe estar por debajo de los 0,5 mililitros por kilogramo hora.
monitorización también tiene que ver con la monitorización de lo que es la saturación, la oximetría de pulso, presión arterial, un monitor con electrocardiograma, la temperatura, que son las variables que se evalúan en todos los pacientes que están en monitorización. Dentro de lo que es la oximetría de pulso, esto nos va a permitir medir la saturación de la oxihemoglobina, mide la frecuencia cardíaca y puede ser aplicada tanto en dedos de manos o pie o en el pabellón auricular, como se observa. El principio de la oximetría de pulso es la diferencia entre la absorción de luz entre la oxihemoglobina y la hemoglobina reducida. Algunos factores o artefactos que se menciona a la hora de la medición de esta es en los estados de mala perfusión, cualquier sustancia que coloree la sangre como el azul de metileno, o en el caso también de, se aplica en los dedos de manos o pies, el esmalte de uñas, o la presencia de acrílicos y eso que se deberían retirar para tener una buena medición de la oximetría. También cuando están las extremidades péndulas pueden funcionar como artefactos para que no permitan o alteren la medición de la misma. Para evitar resultados erróneos entre eso se debe observar la curva que se da en la pantalla del monitor y observar que la frecuencia cardíaca del oxímetro corresponda a la frecuencia cardíaca que se observa en el monitor de electrocardiograma. También dentro de la monitorización está el registro automatizado de la presión arterial, que nos va a medir lo que es la presión arterial sistólica, diastólica, presión arterial media. Ofrece las cifras obtenidas de forma gráfica o digital que permite mantener monitorizado al paciente. Algunos resultados erróneos se pueden dar en estados de mala perfusión o arritmias. Y las recomendaciones para evitar mala medición o artefactos en la medición de los mismos es que el mango de presión debe ser el apropiado para la circunferencia de la extremidad del paciente. No debe usarse en extremidades con riesgo de isquemia y donde existan fístulas arteriovenosas, y el mango puede colocarse en el antebrazo o pierna del muslo. La monitorización invasiva ya tiene que ver con otros conceptos como son la precarga, la contractibilidad miocárdica, la poscarga, el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica y el volumen sistólico de eyección e índice sistólico de eyección. ¿Qué es la precarga? Es la carga o volumen que distiende el ventrículo izquierdo antes de la contracción o sístole. La precarga está determinada por el volumen de sangre al final del periodo de llenado ventricular, y para la medición de estos ya se debe realizar con un catéter de Song que corresponde a la presión de oclusión de la arteria pulmonar. La presión venosa central y la presión de aurícula derecha expresan el retorno de sangre al lado derecho del corazón. ¿En qué condiciones puede estar la precarga disminuida? En condiciones de hipovolemia, como una hemorragia, una deshidratación, vómito, diarrea o uso excesivo de diuréticos. La taquicardia, por lo general mayor a 120 latidos por minuto, disminuye los tiempos de llenado ventricular. Una vasodilatación también puede disminuir la precarga por una disminución del retorno venoso, en el caso de una hipertermia o estados de permeabilidad endotelial, como un aumento de la permeabilidad endotelial, en el caso de sepsis o anafilaxia. La precarga puede estar aumentada, en cambio, cuando hay una vasoconstricción por estimulación simpática endógena o exógena, o en hipotermia, también una hipervolemia por sobrecarga de volumen, o una insuficiencia renal oligoanúrica, que se define como una diuresis menor a 0,5 mililitros por kilogramo hora en menos de 6 horas, y también en una insuficiencia cardíaca congestiva. La precarga del ventrículo derecho es la presión venosa
central o presión de la aurícula derecha. Se va a medir con una catéter en vía venosa central y los valores normales de precarga del ventrículo derecho están entre 1 a 6 milímetros de mercurio. ¿Para qué nos sirve el uso de esto? Monitorización es puede servirnos para una corrección aguda de la volemia, valorar la función del ventrículo derecho y una detección precoz del taponamiento cardíaco. La precarga del ventrículo izquierdo, se puede hacer una medición directa, que es dejando un catéter in situ durante la intervención de una cirugía cardiovascular, o indirecta entre la similitud en la cascada de presiones entre lo que es la presión capilar pulmonar, de la vena pulmonar, de la aurícula izquierda, y la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, que se consigue con el uso de un catéter de Swan. Los valores normales de la presión de precarga en el ventrículo izquierdo van de 4 a 12 milímetros de mercurio, y cifras mayores de 15 indican que una precarga elevada y un riesgo de edema agudo de pulmón. Es de utilidad esta monitorización en situaciones de shock y de inestabilidad hemodinámica. En cambio, la monitorización de la poscarga es la fuerza mecánica que se almacena en las arterias, que se opone a la eyección de sangre desde los ventrículos durante la sístole. En el lado derecho se expresa como una resistencia vascular pulmonar, y en el lado izquierdo como la resistencia vascular periférica. Esto va a depender que la resistencia vascular, ya sea pulmonar o sistémica, la viscosidad de la sangre y de la resistencia valvular. Un aumento de la poscarga va a ser igual a una disminución en el gasto cardíaco y un aumento de la presión de la aurícula derecha. ¿Qué condiciones van a disminuir la poscarga? Una vasodilatación, como son en el caso de sepsis, de hipertermia, de hipotensión o de drogas vasodilatadoras, o en las condiciones, en cambio, que aumentan la poscarga, está una vasoconstricción, una hipovolemia, hipotermia, hipertensión o estenosis aórtica. Otra forma de monitorización ya invasiva es la medición de la presión arterial directa, que permite una monitorización continua de la presión arterial y obtención de muestras de sangre arterial repetidas sin recurrir a múltiples punciones. Está indicado en casos donde no hay la posibilidad de toma de presión arterial de forma no invasiva, como es el caso de pacientes obesos o edematosos, cuando se necesita la administración arterial de fármacos, obtención de sangre arterial en repetidas ocasiones, 3 o más veces en cada 24 horas, y para el control hemodinámico continuo del paciente. Las arterias que son de elección para este tipo de medición de presión arterial son la radial, la axilar y la femoral, y dentro de las complicaciones que más comúnmente se presentan son los hematomas, trombosis arterial, isquemia, pseudoaneurismas arteriales, fístulas arteriovenosas e infección. El catéter venoso central también permite el monitoreo hemodinámico de forma invasiva. Es útil para la reposición de volumen. La presión venosa central por sí sola no es un indicador de hipovolemia, y eso también puede estar normal e incluso elevado en pacientes con mala función ventricular izquierda. Indica la relación entre el volumen que ingresa al corazón y la efectividad con que se lo eyecta. La medición de la presión venosa central con el catéter venoso central permite a la presión venosa central un aporte de volumen, administración de drogas que no se pueden administrar por vías periféricas, que resultan irritativas, una alimentación parenteral, la hemodiálisis o inserción de catéteres por su lumen, como el catéter de Swan-Hans o marcapasos endocavitarios. Las vías de elección para este método invasivo de control hemodinámico están las venas yugulares internas y externas, subclavia y venas femorales. Las principales complicaciones de esta técnica son la punción arterial, formación de hematomas en el cuello que puedan producir una obstrucción de la vía aérea, neumotórax,
El abordaje izquierdo de la yugular interna o subclavia también puede lesionar el conducto torácico, pudiendo producir con ello un quilotórax. Y también otra de las complicaciones es la infección del catéter, que es frecuente cuando no se respeta la técnica estéril en la cual se debe realizar la colocación del mismo. Ya. Ya, muy bien, Stephanie. Se ha abordado bastante bien el tema. Ahora vamos a hacer unas preguntitas de control. A ver, Roxana. Dígame. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de la monitorización hemodinámica de un paciente? Como objetivo en sí de una monitorización adecuada sería mantener a un paciente estable, también indicar, mantener el paciente estable, en generales, Doc, o sea, ¿por qué utilizo como ¿Cuáles son los objetivos principales para monitorizar un paciente? allá? Mantenerlo estable sería la principal, creo que el principal objetivo. El otro también sería mantenerlo en una observación adecuada con los parámetros normales para saber que nuestros pacientes estaría bien. El otro sería un diagnóstico continuo en sí del paciente y también facilitar así la que es la evaluación y la correlación de las medidas tanto terapéuticas que se puedan utilizar en sí a nuestro paciente, y también eso nos ayudaría a tener un diagnóstico también para nuestro paciente, o sea, para determinar. También puede emitir en sí lo que es una alarma, la cual nos puede dar a conocer el riesgo en el cual se encuentra nuestro paciente para poder actuar más rápidamente. Ya, entonces como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Monitoriza al paciente. Esto a través de sus alarmas que tiene la propia máquina nos va a alertar, ¿sí? A que algo está fallando, ¿sí? Puede estar muy aumentado, muy disminuido de acuerdo a cómo nosotros le calibremos, ¿sí? Si es que es un niño, tendríamos que adaptarle de acuerdo a al pulso del niño, a la frecuencia respiratoria, la temperatura, todo, ¿sí? Entonces, de esta manera, por ejemplo, si la oximetría del pulso nos dice que está bajo los 80, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Bajo el 80%, ¿qué significa eso? Que el paciente está entrando en hipoxia, y esto nos ayuda a diagnosticar, ¿sí? A su vez, si esta hipoxia es continua o progresiva, va disminuyendo más a 70, 60, ¿no es cierto? Nos puede ayudar a pronosticar también la vida de este paciente, ¿sí? Y a su vez nos ayuda a corregir estas alteraciones. Entonces, si está hipotenso, por ejemplo, el paciente, vamos a colocar drogas vasoactivas, lo cual nos va a permitir corregir la hipotensión. A ver, Manuel. José Manuel, entonces, ¿cuáles serían las indicaciones de la monitorización hemodinámica? Generalmente en un paciente que se encuentra hemodinámicamente inestable, como usted lo acaba de mencionar, los controles deben ser más continuos. Por ejemplo, en un paciente que se encuentra desaturando, con una saturación menor al 80%, o también se encuentre con una presión menor en un estado hipotenso, una presión arterial de menor a 60, la diastólica. O también el paciente puede constar un estado también mayor a 140, la presión sistólica. También, en cuanto el paciente se encuentra con una temperatura
eh, superior a los 38,5 grados centígrados. Ya, entonces serían pacientes hipovolémicos, por ejemplo, en shock con alteraciones de la función cardíaca. Por ejemplo, hipovolemia puede ser deshidratación, una hemorragia, quemaduras extensas, paciente politraumatizado grave, en shock de cualquier tipo de shock, ¿no es cierto? Desde un anafiláctico, neurogénico, cardiogénico, séptico, debería estar monitorizado. Y cualquier paciente con alteraciones de la función cardíaca, como una insuficiencia cardíaca congestiva, infarto agudo de miocardio, etc. Pacientes también con riesgo de desarrollar un bajo débito, por ejemplo, pacientes con antecedentes ya de, de, de infarto agudo de miocardio antes de los 6 meses. Recuerden que según el ASA es un alto riesgo. Pacientes que vayan a ser sometidos a revascularización también. Y pacientes en edades extremas también es necesario monitorizar, ¿sí? Incluso durante previos minutos o previas horas antes de una cirugía, ¿sí? También debería monitorizarse. A ver, Mari, entonces cómo la monitorización no invasiva, ¿en qué consiste? La realización no invasiva consistía en realizar lo que es una evaluación clínica en sí del paciente. Por ejemplo, se debe evaluar el estado de conciencia del paciente, se debe realizar un buen examen pulmonar, la diuresis del paciente, la función renal. También, por ejemplo, si es que hay la aparición de elementos que nos indiquen que el paciente se encuentra en shock, la temperatura del paciente, todo lo que son presión arterial, frecuencia cardíaca, monitorización, frecuencia respiratoria, oximetría de pulso. Todo eso se va a evaluar en la no invasiva, en la invasiva, perdón. Y La no entonces, invasiva. ya, ¿y en las invasivas? Y en cambio, en invasiva, por ejemplo, nos mencionaba que se va a evaluar lo que es la línea arterial del paciente y también lo que es el cateterismo cardíaco. Se va a realizar en caso de que, dependiendo del estado del paciente. Ya. Entonces ahí sería la canalización arterial, ¿no es cierto? Puede ser a través del catéter de Moss-Gans o el catéter pico o la presencia de un catéter venoso central también, que también nos ayuda a monitorizar, nos ayuda a medir la presión venosa central, la presión de la arteria pulmonar y también nos ayuda a administrar medicamentos por esa vía, ¿sí? Por eso estos catéteres por lo general tienen 3 vías, la cual una sirve para monitorizar y la otra sirve para administrar medicamentos. Incluso algunos autores le ponen como invasiva a la ecocardiografía, ¿sí? Debido a que la ecocardiografía se hace a través de un endoscopio, ¿sí? Eh, sumado a una ecoendoscopía, ¿sí? Entonces, se precisa que se ve con mayor, es más fidedigna la visibilidad y el diagnóstico de alguna patología cardíaca. Bueno, entonces hasta ahí quedaríamos.